regreso en este su programa Voz para el Cambio. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos el honor de conversar hoy con el maestro Dionisio Hernández Leonardo, un catedrático de muchísima trayectoria, un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Cátedra de Estadística, un destacado estadista y un destacado docente que es orgullo de nuestra universidad y de nuestro país. Así que hoy tenemos el honor de conversar con él para conversar sobre varios temas que son importantes. Maestro Dionisio Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, Le doy la más cordial bienvenida y vamos a conversar de aprovechar el tiempo con usted es para nosotros muy interesante, así que saludos, maestro Dionisio. Buenos días, estimadísima maestra Paula Méndez y a los amables televidentes de Voz para el Cambio. Esta mañana de septiembre, así que aquí estamos para responder las inquietudes y en la mejor disposición de aportar un poquito al conocimiento, que es la misión que he asumido en mi vida. Qué bueno, maestro. Conversaba con los demás sobre que usted es uno de esos docentes de la universidad, catedrático de un área que es bastante particular, las estadísticas, que en ocasiones muchísima gente la ven con mucho respeto porque implica unas capacidades para análisis, síntesis de datos que no todo el mundo posee, porque el número como tal no te dice nada sin esa capacidad de convertir ese número en una información útil. Entonces, es muy importante para la sociedad esa ciencia de la que usted es un experto, maestro. Y hablando de expertise, me gustaría mucho que nos converse sobre el pasado censo que se publicó también hace ya algunas semanas, sus resultados, y quisiéramos que usted nos converse sobre la fiabilidad de esas informaciones y cómo se pudieran utilizar y hasta qué punto esas informaciones son confiables, don Dionisio. Bueno, el censo es un tema que ha despertado las pasiones, el interés, hay críticas, hay manifestaciones de rechazo, de apoyo, hay muchas cosas que se está diciendo sobre el censo, que se vienen diciendo desde mucho antes de que se iniciara el levantamiento censal. Y ya fueron publicados los resultados preliminares el pasado 10 de agosto. La señora directora presentó el primer boletín de ese censo, donde nos informa que la población dominicana es de 10.760.000 habitantes. Sobre la fiabilidad de los resultados, sobre la fiabilidad del propio censo, hay muchos cuestionamientos y es penoso que eso pase, porque un censo es el principal activo de un estado, de un país. Yo dije recientemente en una publicación que hice en un periódico que los gobiernos pasan, los políticos pasan, los funcionarios pasan, todos pasamos, pero los datos quedan como activos. Nosotros seguimos utilizando los datos del censo de 1920, lo del 35, lo del 50, lo del 60, lo del 70, lo del 81, 93, 2002, 2010 y utilizaremos lo del 2022. ¿Por qué? Porque el censo es la base para hacer las proyecciones de población, pero fundamentalmente para la planificación. Si no tenemos inventario de lo que tenemos, de las cosas con las que contamos como país, entonces se nos dificulta la planificación. Y más en nuestro país, en donde los registros administrativos tienen falencias importantes que todavía no pueden ser, digamos, fuentes confiables para la planificación, salvo algunas excepciones
como es el caso del registro de estudiantes, tanto en preuniversitario como universitario, el registro civil, son registros que funcionan y son robustos, pero hay otros que no. Entonces el censo viene a suplir esa falencia que tienen nuestros registros administrativos. Y yo dije, el censo es fundamental para la planificación. De hecho, apoyé el censo. Llamé a la gente a que se dejaran censar. Pero ¿qué pasó con el censo? Justamente le faltó eso para lo cual está orientado el censo, que es la planificación. Al censo le faltó planificación. Se cometieron errores que no debieron cometerse, que debieron preverse. Y más si con el uso de tecnologías nuevas, como se ha socializado, que se trató de un censo tecnológico, pues con mucho más razón debió planificarse mejor. ¿Creer o no creer en el censo? Bueno, una de las cuestiones fundamentales para creer en toda investigación es analizar la metodología, ver la planificación, pero en un caso de censo hay que analizar la calidad de los datos, el error de cobertura. Entonces, el error de cobertura de un censo se mide a través de un método directo, que es la encuesta de cobertura, o de un método indirecto, que es la conciliación censal, a través del saldo migratorio, o sea, el uso de datos demográficos, que nos permite ver realmente si los resultados publicados se corresponden con la realidad. En el caso del método directo, que es la encuesta de cobertura que ya se hizo, las hicieron personas que merecen mucho crédito, personas muy acreditadas con un alto nivel formativo, científico, pues esa encuesta de cobertura permite medir cuál fue la omisión censal y también permite medir la calidad de los datos recolectados. Esa omisión censal, que conforme a la CEPAL y a otros organismos internacionales y nacionales incluso, y a lo que establece digamos, la academia, pues cuando un censo tiene una omisión censal superior al 5%, se considera que el censo es malo. Y el pasado censo, por lo visto, tiene una omisión censal muy alta. De hecho, la señora directora de la Oficina Nacional de Estadística lo ha admitido, aunque no ha dicho públicamente de cuál es la magnitud de esa omisión censal, sí ha dado entrever que hubo una importante omisión censal. Y eso no solamente lo dijo ella, y lo digo yo, y lo puede decir usted. Yo le pregunto a todo el que nos está viendo en este momento, si lo censaron, si por su casa pasaron, que pregunten al vecino, al de al lado, al del frente, que pregunten en el barrio. Van a ver que es que la omisión fue muy alta. Y eso va en detrimento del censo, porque se supone que el censo es un inventario en donde se espera que esa omisión sea mínima. Entonces, visto esto, yo creo que la Oficina Nacional de Estadística debe documentar ese informe, debe darlo a conocer, porque debe quedar registrado en la memoria del censo para que los errores que se cometieron en este censo no se cometan en el futuro, tal como hizo Costa Rica, que documentó todo, porque la ronda de los últimos censos en América Latina ha habido una alta omisión censal en casi todos los países, pero no es una justificación de que aquí se hiciera mal, porque ya tenemos la experiencia en otros países vecinos, digamos del área de Centroamérica y América Latina en general, en donde habían hecho censo previo al nuestro y debió recogerse esa experiencia para no replicarla aquí, para no replicar los errores aquí en nuestro país. Así es que, estimada Paula y amables televidentes, estamos a la espera del informe de la encuesta de cobertura
para conocer la calidad de los datos recolectados y sobre todo para conocer esa omisión censal, porque eh, cuando la omisión censal es significativa en algunas determinadas demarcaciones geográficas, eso afecta la planificación, incluso afecta hasta el aspecto electoral, porque los diputados en nuestro país se seleccionan de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada demarcación electoral, cada circunscripción electoral. Y así la cantidad de diputados por provincia se asigna de acuerdo a la población que tiene esa provincia. Y si la omisión censal en una determinada provincia fue alta, entonces se le va a asignar un número de diputados inferior al que le corresponde, por solo mencionar un ejemplo. Bueno, es muy importante que esos detalles se conozcan y que la gente entienda, don Dionisio, que las personas entiendan los datos que tenemos, qué tanto esa omisión Censal. censal, perdón, pueda afectar la calidad de esa información, porque, por ejemplo, muchos de nosotros estamos esperando esas informaciones para utilizar, para utilizarlas como base, por ejemplo, para ciertas investigaciones. Entonces es muy importante para nosotros. Sin embargo, don Dionisio, como hasta qué punto esa omisión censal puede ser tan alta que imagine que yo quisiera hacer una investigación en mi pueblo, en Neiva, y que yo quisiera utilizarla como base para ver el impacto socioeconómico que ha tenido, por ejemplo, cierto rubro que se ha introducido a mi provincia, o por ejemplo, para ver si ese rubro que ya se estaba cultivando, ahora tiene más o menos impacto, o si ha disminuido, o yo quisiera que usted me diga claramente, ¿pudiera realmente utilizarse esa información o tal vez no nos va a servir? Una de las preocupaciones que tenemos en la academia y que tenemos los investigadores es justamente eh, el tema de la omisión censal y el tema de la calidad de los datos del censo. ¿Por qué? Porque el censo lo usamos también como marco de muestreo para las encuestas de hogares y para otras encuestas de elementos. Cuando el censo no es bueno, entonces ese marco de muestreo no nos sirve mucho. Por esa razón, existe esa preocupación entre los investigadores, entre los académicos, de que el censo puede ser un gran problema a la hora de utilizarlo como marco de muestreo para esas investigaciones, porque nos pueden conducir a sesgos importantes, a errores importantes a la hora de hacer estimaciones y sobre todo a la hora de hacer el proceso de selección de las muestras. En ese sentido, es importante, es imperativo que la ONE dé a conocer esa encuesta de cobertura que debió entregarse conjuntamente con el primer boletín, porque no podemos darle crédito a una información que no sabemos cuál es la dimensión de la omisión que se cometió en el censo, que no sabemos cuál es la calidad de los datos obtenidos. Entonces debió documentarse conjuntamente con ese boletín, documentar a la población y reconocer públicamente, miren, fallamos en esto, nos equivocamos en esto, aquí está la omisión. Yo entiendo que es parte de las buenas prácticas censal y nosotros debemos madurar en ese sentido. Debemos dar un paso de avance, porque esto no podemos politizarlo. Esto es un asunto muy serio. Así es que la preocupación suya sobre el caso de Neiva también puede ser mi preocupación en el caso de Jarabacoa, mi pueblo, de que necesitamos conocer cuál es la realidad poblacional, la realidad en el ámbito de la vivienda y cómo se distribuye la población en términos geográficos, urbana, rural, etcétera. Así es que
Esa es una preocupación. Y aprovecho, Paula y amables televidentes, para decirlos, para repetir lo que yo repetí en una ocasión. Los censos de población están agotando su última fase porque el error de cobertura cada vez es mayor y la población está dejando de creer en los censos. Y la inversión que se hace en los censos es muy alta. Y yo entiendo que deberíamos ir preparando el país para fortalecer el registro administrativo o los registros administrativos. Muchos países en Europa y en gran medida en los Estados Unidos, que aunque tienen el censo de la Constitución y no van a prescindir de él, pero ya todas las informaciones socioeconómicas son recolectadas a través de registros administrativos que funcionan. O sea, allí no hay que preguntar a la gente si tiene carro, porque se sabe. No hay que preguntar a la persona cuántos son en la casa, porque se sabe. O sea, los registros funcionan. Y aquí tenemos que dar ese paso, fortalecer los registros administrativos. Y eso requiere además un paso gigante que necesita nuestro país. Y por eso quise estar en este programa. Nuestro país necesita actualizar nuestro marco legal en materia de estadística. No tenemos un sistema estadístico nacional definido por ley. El país necesita una nueva ley de estadística. Una ley que tenemos data de 1959, con una ONE que depende del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y nosotros estamos abogando a un paso más arriba, convertir esa ONE, esa Oficina Nacional de Estadística, en un INE, vale decir, en un Instituto Nacional de Estadística, que tenga autonomía de gestión, que tenga autonomía presupuestaria, que tenga patrimonio propio, que la dirección sea nombrada por un consejo que no esté politizado, porque esto es un asunto muy serio. Y necesitamos garantizar la estabilidad laboral a los técnicos que forman la UAS, por ejemplo, en materia de estadística, que tiene una escuela creada en 1970, que ha egresado cientos de profesionales en el ámbito de la estadística, y muchos de los cuales tienen formación de cuarto y de quinto nivel. El país tiene una cantera de científicos en materia de estadística y demografía. La mayoría no están en la ONE y deberían estar en la ONE. Pero para eso necesitamos que haya una nueva ley, que cree ese instituto para que los profesionales de la estadística vean en ese INE su casa, donde puedan aportar al país su conocimiento, porque necesitamos dar ese paso de avance. Los datos son los activos fundamentales de cualquier estado, incluso de los gobiernos locales, porque hasta los distritos municipales necesitan información. De hecho, en la ley de municipios se establece la creación de oficinas de estadística en los municipios y en los distritos municipales, cosa que no existe en nuestro país. En una ocasión existían oficinas provinciales de estadística y se eliminaron. Una locura. O sea que tenemos que crecer como país en materia de estadística, estimada Paula y amables televidentes. Bueno, este panorama que usted nos describe es bastante triste, porque las necesidades son muy vastas. Y entonces el que no esté en esta área, que esté escuchándole a usted, entiende que es una preocupación y es una urgencia lo que usted plantea. Vamos a continuar conversando con usted en el próximo segmento, que va a ser corto, pero que necesitamos ir a una pausa y ya regresamos. Así que no se nos vayan.